Hola, un cordial saludo. Les voy a explicar cómo desarrollé mi trabajo final de máster, donde hice la elaboración de un plan de implementación de la ISO 27001 para la Administración Municipal de Santiago de Cali en el programa Máster Universitario en Ciberseguridad y Privacidad. ¿Cuál es el objetivo principal de este trabajo? Es el de elaborar e implementar un sistema de gestión de seguridad de la información basado en el estándar ISO 27001, asegurando la participación de todos los interesados, pero sobre todo de la alta gerencia. La ISO 27001 es un estándar internacional que especifica requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad de la información, sin importar el tipo de organización, ya puede ser pública, privada, pequeña, mediana, grande o chica. No tiene indiferencia en su ejecución. Cualquier organización puede aplicar el estándar para mantener un sistema de gestión de seguridad de la información. Este trabajo se desarrolló en 6 fases, que son la situación actual, el sistema de gestión documental, el análisis de riesgos, la propuesta de proyectos, auditoría de cumplimiento y por último la presentación de resultados. Para cada una de estas fases se describió un diagrama de Gantt como el que podemos ver en la parte derecha de la pantalla, donde se especifican cada una de las etapas de los proyectos a implementar. Vamos a ver la situación actual. ¿A qué se refiere la situación actual? Es conocer el contexto en el cual nos encontramos en la organización. En este caso, yo trabajé sobre la Administración Municipal de Santiago de Cali, es decir, la alcaldía, y en el cual requeremos conocer cómo se encuentra el estado de seguridad de la información de sus activos. Para esto, conocemos primero su organigrama, cómo se compone la organización, vemos su diagrama de red, donde podemos ver que consta con 11 puntos de atención y un sitio principal que es la administración municipal. Este es el que se muestra a mano derecha, es el diagrama de la administración municipal. Una vez conocemos cómo está definida la administración, podemos realizar un análisis DAFO, donde se ven aspectos negativos y positivos de la organización, encontrando debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Una vez que tenemos el análisis DAFO, podemos realizar el análisis CAME, donde se buscan estrategias para corregir sus debilidades, mantener las fortalezas, afrontar las amenazas y explotar las oportunidades. Una vez hemos hecho esto, podemos definir el alcance del proyecto, ya que no podemos implementar un sistema de gestión de seguridad de la información para el 100% de los procesos de la administración. Solo se debe ejecutar en ciertos procesos por cuestiones de tiempo, de dinero, de personal, etcétera. Entonces, para este trabajo se ha decidido realizarlo sobre el proceso de TI, que para este caso sería para el Grupo Interno de Trabajo de Asistencia Tecnológica, abarcando sus activos, como los centros de procesamiento de datos, eh, sus sistemas de información y sus respectivos procedimientos. Una vez hemos hecho esto, podemos definir los objetivos del plan director, que es el que nos guía y nos orienta sobre cómo vamos a implementar el sistema de gestión de seguridad, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Empezamos entonces realizando un análisis diferencial. ¿Cómo hacemos el análisis? Utilizamos los niveles de madurez definidos por la CMMI, donde se definen 6 estados, que son inexistente, inicial, repetible, definido, gestionado y optimizado, que es donde quiere llegar toda organización. Entonces, seleccionamos los dominios de la ISO 27001 y la ISO 27002 y analizamos cada uno de sus ítems aportándole uno de estos estados. Como vemos aquí en el análisis diferencial realizado a la 27001, podemos ver los niveles de madurez para cada uno de sus dominios y el cumplimiento de la norma. En la parte superior derecha podemos ver el diagrama de radar, donde encontramos el resultado final y vemos que la valoración no es la mejor para la organización, ya que no se encuentran muy desarrollados estos dominios. El nivel de madurez se encuentra en un 43% repetible, inexistente en algunos casos, como vemos en un 14%, y el cumplimiento de la norma no se da en un 71%. Para la ISO 27002 se estudian cada uno de sus controles y vemos también algo muy similar a lo sucedido con la 27001.
Hay un nivel de madurez inexistente, los cumplimientos de la norma no se dan en algunos casos y podemos ver que el mayor nivel de madurez que se tiene es el de repetible, que es un nivel muy bajo y se cumple parcialmente con la norma en un 50% y no se cumple en un 36%. Ahora pasamos a la fase 2, que es la fase documental. Aquí se desarrollan la política de seguridad de la información, procedimientos internos de auditoría, la gestión de indicadores, el procedimiento de revisión por la dirección, la gestión de roles y responsabilidades, la metodología de análisis de riesgos y la declaración de aplicabilidad. En la fase 3, que es el análisis de riesgos, hemos utilizado la metodología Magerit, que es la que cuenta con 5 etapas, como podemos ver en la figura derecha, donde se definen los activos, se definen las amenazas, se identifican los controles de la norma que se van a utilizar, se calculan los riesgos y se hace finalmente un análisis de esos riesgos encontrados, perdón, un tratamiento de los riesgos. Entonces, iniciamos primero por el inventario de activos. Para nuestro caso hemos encontrado 119 activos de información. Como se puede ver, están divididos según Magerit en software, equipamiento auxiliar, red de comunicaciones, datos, hardware, instalaciones, personal y servicios. Luego se hace una valoración de cada uno de estos activos, dependiendo de las dimensiones de confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad, asignándole un valor que está entre 0 y 10, siendo 10 un daño muy grave para la organización en caso de que este activo llegue a faltar y 0 un daño irrelevante. Entonces se califican cada uno de estos activos y se hace lo mismo con las amenazas. Mahery nos da en su libro un catálogo de amenazas en el que se definen 4 clases que pueden ser desastres naturales, de origen industrial, errores y fallos no intencionados y ataques intencionados. A su vez, cada una de estas amenazas tiene un tipo de origen de la amenaza. Entonces debemos estudiar para cada activo qué amenaza aplica. Como vemos en el resultado a la derecha, hemos encontrado 142 amenazas y su respectiva distribución para cada tipo de activo. Ahora realizamos un análisis de estas amenazas. ¿Cómo se realiza? Ejecutando la frecuencia. La frecuencia es el impacto con el cual se puede dar esta amenaza. Nosotros, como estamos haciendo un estudio anual, lo hemos definido así, como muy alto, alto, mediana, baja o muy baja. Y el impacto se divide en los porcentajes que se encuentran en la tabla de la izquierda. Una vez definimos la calificación de cada una de las amenazas por activos, ya que Magerit nos dice qué dimensión afecta, damos una calificación y podemos realizar un estudio desarrollado sobre cada tipo de activo. Es decir, se selecciona el mayor impacto, la mayor frecuencia que tendrá sobre cada una de las dimensiones, como podemos ver en este ejemplo. Luego debemos valorar el impacto potencial, que se calcula multiplicando el valor del activo por la degradación, tal como lo podemos ver en esta tabla. A continuación, se puede calcular el riesgo potencial, es que se obtiene calculando ese impacto que acabamos de obtener por la probabilidad que habíamos asignado. Aquí podemos establecer una tabla, una matriz de riesgos, como podemos ver en la tabla central, donde se da un mapa de calor. Multiplicamos el impacto por la probabilidad y podemos saber con la alta dirección cuáles son los riesgos que vamos a calificar como muy altos. También se define qué riesgos se van a aceptar y es aquí donde empieza el tratamiento de riesgos, que es como podemos mostrar en esta tabla, como podemos evidenciar en esta tabla. Entonces, hemos decidido para este caso que los riesgos a partir de 80 van a ser muy altos y se deben gestionar inmediatamente. Los riesgos altos van a ser de 11 a 79, se deben gestionar lo más pronto posible. Y para la administración, los riesgos que se pueden aceptar son los bajos y muy bajos. Como se puede ver en la tabla de la derecha, la mayor parte de los tipos de activos que tienen riesgos muy altos y altos son los de software, servicios y datos.
Ahora seguimos con la fase de propuestas de proyectos. Una vez realizado el análisis de riesgos, podemos establecer proyectos para minimizar el impacto de esos riesgos sobre los activos. Nosotros hemos definido en este caso 8 tipos de proyectos, que son política de seguridad de la información, la implementación, formar al personal en materia de seguridad de la información, realizar auditoría a las bases de datos, realizar procedimientos de operación, ya que eso no se cuentan con los procedimientos definidos, realizar un cifrado de datos y las comunicaciones, implementar un centro de procesamiento de datos auxiliar, ya que no se cuenta con un respaldo, hacer mantenimiento de los equipos que tampoco se está haciendo y realizar seguridad física y el entorno, mejorar la seguridad. Este es uno de los proyectos que, de los 8 proyectos ejecutados, donde podemos ver que se establece el nombre, el objetivo del proyecto, su descripción, los costos necesarios para la implementación del proyecto, cuál es la planificación, o sea, su tiempo de duración, los activos que se impactan, los controles de la ISO 27002 que se tienen que impactar, cuál es el indicador de control para saber si cómo va el proyecto y los responsables de su ejecución. Aquí podemos ver una tabla donde podemos diferenciar el tipo de activo con los proyectos, con el fin de asegurar que ningún activo vaya a quedar por fuera de los proyectos y todos se encuentren impactados. Aquí vemos el diagrama de Gantt para los proyectos, donde vemos cómo se van a ejecutar. Después de haber realizado el análisis de los riesgos, ya podemos determinar un orden de ejecución de los proyectos, estableciendo sus prioridades de acuerdo ya sea a costos, a impacto, a los activos a proteger. ¿Cuál es el resultado de la implementación de todos estos proyectos? Como podemos ver en la imagen, en el color verde se encuentra el después de la implementación y cada uno de los niveles de las dimensiones de la ISO 27002 ha aumentado, ha mejorado notablemente después de la ejecución de cada uno de estos proyectos. Ahora se debe realizar en la fase 5 una auditoría de cumplimiento. ¿Qué hacemos en la auditoría de cumplimiento? Conocer el estado actual del cumplimiento de la norma, ya sea 27001 y 27002. Como podemos ver en la gráfica, inicialmente no se estaba cumpliendo con la norma y después de la ejecución de los proyectos pasamos a cumplir en casi todas las dimensiones, excepto la de mejora, en la que cumple parcialmente. Para la ISO 27002 sucede algo muy similar a lo anterior. Cada uno de los dominios ha mejorado notablemente. Ya todos los dominios cumplen con la norma, aunque algunos cumplen totalmente y otros cumplen parcialmente, pero no se queda ninguno sin cumplir. Y el nivel de madurez ha aumentado. Como podemos ver en la siguiente torta, los niveles de madurez han aumentado, siendo el mayor el estado definido, seguido por el estado repetible y el estado gestionado. Ya no se encuentran tan bajos como se encontraba inicialmente antes de realizar la implementación del sistema de gestión de seguridad. Para cada uno de los dominios se realizó la auditoría de cumplimiento teniendo como resultado 15 hallazgos definidos como no conformidades que deben ser tratados cuanto antes por la administración. En esta figura, en el diagrama de radar, podemos ver el estado actual en el cual se encuentra la organización en cuanto a seguridad de la información eh, en los controles de la ISO 27002. En el área roja podemos ver el estado actual y en el área azul podemos ver el estado deseado que queremos llegar con la implementación de los proyectos. Como se puede apreciar en la imagen, ya la organización con la implementación de los proyectos se encuentra muy cerca del estado deseado. Por último, llegamos a la fase 6, la presentación de resultados y conclusiones. Con la implementación del sistema de gestión de seguridad en la administración municipal, pudimos aumentar los niveles de seguridad de la información, ya que como se pudo evidenciar en el análisis diferencial, inicialmente la organización se encontraba con unos niveles de madurez muy bajos, lo que la exponía a ciberdelincuentes o a errores involuntarios de sus funcionarios que pudieran ocasionar pérdida de información
y es lo que cualquier organización quiere evitar. En cada una de las etapas desarrolladas se pudo evidenciar la importancia de implementar el ciclo de vida o ciclo DEMI, esto con el fin de realizar procesos de mejora continua y no dejar que el sistema de gestión se quede obsoleto con el paso del tiempo. Pudimos también observar que para poder empezar cualquier proyecto debemos conocer muy bien dónde estamos, debemos conocer el contexto de la organización para poder definir metas claras y alcanzables. Para poder obtener proyectos que generen un mejor impacto en la organización, se deben realizar análisis profundos de riesgos, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones de seguridad y los posibles impactos que estas amenazas traerán consigo, con el fin de que la alta dirección pueda tomar buenas decisiones sobre si aceptan, tratan o trasladan el riesgo para blindar a la organización contra posibles daños. Es muy importante utilizar metodologías o estándares internacionales debido a que a través de estos estándares hay organizaciones especializadas que han trabajado este tema y aportan muy buenas prácticas para que cualquier organización la pueda implementar con el fin de tener un buen alcance del proyecto y trazar objetivos claros y metas alcanzables. Al final, al finalizar la implementación del sistema de gestión de seguridad, podemos concluir que no se pueden alcanzar la seguridad en un nivel de madurez del 100% en todos los procesos de la organización. Por eso es muy importante definir el alcance correctamente para saber qué es lo que queremos proteger, ya que si no lo hacemos estaremos invirtiendo tiempo, dinero y una gran cantidad de recursos y esfuerzo en proteger algo que no va a garantizar la seguridad de la información. En conclusión, con el desarrollo de este trabajo se ha logrado alcanzar todos los objetivos trazados desde el inicio del proyecto, por lo que se da por cumplido el objetivo general. Muchas gracias.